Siguiendo con las enfermedades asociadas a placa, vamos a ver las lesiones gingivo-periodontales que se asocian al biofilm. Con respecto a los tejidos gingivo-periodontales en salud, este es un tema que ya han visto en asignaturas anteriores y que se ha repasado en las primeras clases presenciales del curso. Son temas que deben saber y conocer porque es el terreno donde se desarrollarán y tendrán lugar las patologías que abordaremos en el curso. Los microorganismos presentes en la cavidad bucal no solo van a colonizar las superficies dentarias, sino que colonizarán y están presentes sobre todas las superficies que revisten la cavidad bucal. Los vamos a encontrar sobre los tejidos blandos y hoy nos interesa en particular la superficie de los tejidos gingivales. En el área del surco gingival es donde la acumulación de placa o la formación de placa va a producir las lesiones inflamatorias que van a afectar al periodonto de protección. Aquí vemos una microscopía electrónica de transmisión del biofilm y en este caso, en este esquema, lo que estamos viendo son los tejidos aún en salud. Estas tejidos gingivales van a estar compuestos por entonces tejidos blandos que van a estar conformados por un tejido epitelial que reviste la superficie externa y un tejido conectivo en la zona interna. En la superficie en contacto con la pieza dentaria vamos a encontrarnos con ese famoso epitelio de unión, esa estructura epitelial especializada que se une íntimamente y se adhiere al diente por medio de hemidesmosomas, y en la parte más coronal de este epitelio en contacto con la superficie dentaria nos encontramos con un epitelio que no está adherido y que conforma la vertiente gingival del surco gingival. Ese surco, ese espacio que está conformado por una pared dura conformada por el esmalte dental en situaciones de salud y un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, que se encuentra en contacto con la pieza dentaria. A diferencia del epitelio de la vertiente libre de esa encía marginal, que es un epitelio paraqueratinizado. Un epitelio que ofrece mayor resistencia y que es mucho más impermeable a la entrada de sustancias o agentes irritantes por parte de la superficie. Esto que ya ustedes han estudiado como barreras mecánicas, cuenta la respuesta inmunológica, el comportamiento de los tejidos gingivales es particular en lo que respecta a la inmunología, ya que aquí tenemos un par de esquemas tomados del libro de ediciones, la anteúltima edición del libro de Linde, donde se esquematiza a la izquierda una encía prístina, es esa encía que aparece una vez que erupcionan las piezas dentarias y que a pesar de tener presencia de algunos neutrófilos, y vamos a ver cómo aparecen estos neutrófilos en el surco gingival, es un epitelio y una mucosa gingival que no presenta células inflamatorias en el tejido conectivo, a diferencia de esa encía que se va a establecer o los cambios que van a suceder en el tiempo de presencia de estos tejidos gingivales que van a estar en contacto con microorganismos en la zona superficial y con lo cual va a haber una sensibilización particular a la presencia de estos
de estos microorganismos de la cavidad bucal y que hace que haya algunos linfocitos siempre presentes en el corion y en la submucosa en realidad, en tejidos normales, en una encía sana. Esto hace que la respuesta inmunológica específica sea un poco más rápida que en otros tejidos que no tienen esta presencia de microorganismos, sobre todo en una superficie que permite la entrada de, eh, de antígenos desde la cavidad bucal. Los autores Page y Schroeder en el año 76 describen la histopatología de la enfermedad inflamatoria del periodonto en un modelo experimental en perros. Y describen la cronología de estos cambios histopatológicos tomando distintos puntos en el desarrollo cronológico que ellos van a denominar lesión inicial, lesión temprana, lesión establecida, y que vamos a ver y desarrollar a lo largo de esta clase. Estas primeras tres instancias son lo que van a terminar en esta lesión establecida, que es la lesión de gingivitis, que es la inflamación del periodonto de protección. El progreso de estas lesiones en algunos casos van a dar lugar a un cuarto estadio que Page y Schroeder denominan lesión avanzada, que es la que caracteriza a la periodontitis y que analizaremos más adelante en el curso. La lesión inicial, que tiene lugar entre los primeros 2 y 4 días después del comienzo de la acumulación de la placa, es una lesión subclínica que solo puede detectarse mediante la observación al microscopio. Ahí es donde comienzan los primeros cambios inflamatorios, estos cambios precoces que caracterizan a una respuesta inflamatoria, donde lo que vamos a tener fundamentalmente es una respuesta vascular. Recordemos que esa respuesta vascular y la inflamación consta de una vasodilatación, una hiperemia inducida por distintas sustancias vasoactivas que se liberan durante el proceso inflamatorio y que van a producir esta vasodilatación con aumento de la presión hidrostática intravascular y además producen un aumento de la permeabilidad vascular, ambas situaciones determinantes de la aparición de un edema inflamatorio. Entonces, en la lesión inicial, lo primero que tenemos es edema. Vamos a tener una vasodilatación que hace que se enlentezca el flujo circulatorio. Y lo otro que vamos a tener es la activación de las células endoteliales mediada por la liberación de citoquinas proinflamatorias, que lo que hacen es que estas células endoteliales empiezan a expresar factores de adhesión en su superficie. Ese enlentecimiento del flujo hace que el flujo sanguíneo, que es un flujo axial, un flujo laminar, se interrumpa, ¿sí? Esa característica del flujo normal circulatorio, donde los elementos celulares y los corpúsculos circulan por la zona central del vaso, en estas situaciones de enlentecimiento permiten que los elementos celulares se acerquen o se arrimen a la membrana endotelial o estas células endoteliales, que además van a estar expresando factores de adhesión sobre su superficie, lo cual permite que estos leucocitos se puedan adherir, esa adhesión se produce entonces mediante el acercamiento, el rodamiento de los leucocitos, la adhesión y luego la migración a través de los espacios entre las células endoteliales, permitiendo la salida de estos leucocitos, particularmente en primera instancia los polimorfonucleares neutrófilos
que son la primera línea de defensa y que caracterizan esa respuesta inicial aguda, donde vamos a tener entonces la presencia de estos polimorfonucleares neutrófilos que van a salir a los espacios perivasculares y se van a desplazar buscando por medio de los factores quimioatrayentes para polimorfonucleares que se liberan dentro del surco y que van a ver con más detalle cuando vean los aspectos bioquímicos de este proceso inflamatorio. Aquí vemos una imagen de un corte histológico de material incluido en parafina y teñido con hematoxilina y eosina, donde vemos elementos vasculares. El vaso es fácilmente distinguible, sobre todo por la presencia de eritrocitos, estos elementos que conforman la sangre, pero lo que nosotros vamos a prestar especial atención a estas células con núcleos trilobulados, que fíjense cómo se van marginando y empiezan a salir y aparecen dentro del tejido conectivo. Aquí aparecen varios elementos vasculares. Estas son células epiteliales, gingivales, donde además entonces de la vasodilatación, vamos a tener también activación de los lechos capilares periféricos que normalmente no están todos activos y que se activan en esta fase inflamatoria. Estos polimorfonucleares neutrófilos van a ir migrando, saliendo de los vasos y también van a empezar a introducirse o se introducen entre estas células endoteliales, cuyas uniones intercelulares también van a ser degradadas o alteradas por la liberación de algunas enzimas por parte de los microorganismos del biofilm, como la hialuronidasa, las colagenasas, que también van a degradar el colágeno de la membrana basal y permiten, por un lado, que estos polimorfos se metan o se introduzcan entre las células endoteliales e incluso aparezcan dentro, un poquito atrás, donde empieza a producirse pérdida de colágeno perivascular. ¿Por qué perivascular? Porque es precisamente en donde hay mayor densidad de leucocitos extravasándose, y lo que se produce en cualquier lesión inflamatoria es un desequilibrio en la homeostasis de los tejidos y normalmente el tejido conectivo es un tejido que está continuamente remodelándose. ¿Qué quiere decir esto? Que los fibroblastos y los elementos celulares del conectivo, además de fabricar ese colágeno o los precursores de las fibras colágenas que forman parte de la matriz extracelular, también tienen la capacidad de degradar ese colágeno, produciendo colagenasas y enzimas que degradan esa matriz extracelular. Esta formación y neoformación va a estar regulada por los requerimientos mecánicos del tejido conectivo normalmente. En una situación de un proceso inflamatorio, muchas veces ese proceso se desequilibra y en este caso las mismas células constituyentes del tejido van a provocar o van a inducir esta degradación del colágeno propio. Y que van a caracterizar algunos de los aspectos de la lesión a nivel gingival. A medida que pasa el tiempo, alrededor de entre los 4 y los 7 días, el infiltrado empieza a tornarse o empieza a convertirse en un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, donde las células que empiezan a predominar
son estas células con escaso citoplasma, bien redonditas, que son los linfocitos que caracterizan a los infiltrados inflamatorios crónicos. Aquí vamos a tener linfocitos B, linfocitos T, y continúa la actividad colagenolítica, va a haber un incremento del infiltrado inflamatorio, siguen presentes los polimorfonucleares neutrófilos, pero empiezan a predominar estos linfocitos. El edema se hace mucho más evidente, se incrementa la pérdida de colágeno, especialmente en los sitios donde hay una mayor densidad de infiltrado inflamatorio. Aún hay pocas células plasmáticas durante este estadio de lesión temprana. Y si la lesión, los cambios vasculares van a hacer que estos tejidos gingivales empiecen a aumentar de volumen y ese borde de la encía que terminaba como filo de cuchillo sobre la superficie dentaria empieza a redondearse, lo cual favorece aún más el acúmulo de placa en el sector. La permeabilidad de los epitelios del surco y del epitelio de unión permiten el mayor ingreso de productos bacterianos hacia los tejidos gingivales, y la escalada de la respuesta inflamatoria hace que estos cambios se hagan mucho más abundantes. Una cosa que sucede, si ustedes recuerdan, los que han cursado o que están cursando anatomía patológica bucal, los epitelios reaccionan. En realidad el epitelio no se inflama, porque la inflamación se produce en el tejido vascularizado, pero en el epitelio van a empezar a producirse cambios. En este compartimiento proliferativo, que es la basal de estos epitelios, empieza a aumentar la división celular. Va a haber una proliferación lateral del epitelio de unión. Se dice que es una proliferación lateral y apical. Hasta donde aumenta de volumen apicalmente, y es hasta donde se encuentra con las fibras colágenas que componen el ligamento periodontal. Hasta ahí puede proliferar este epitelio. ¿Por qué prolifera? Prolifera estimulado por las citoquinas inflamatorias, y lo que empiezan a esbozarse, que no se ven en este esquema, son los brotes. Empiezan a aparecer brotes epiteliales o proyecciones epiteliales. Los brotes son a nivel embriológico. Aparecen proyecciones epiteliales, lo cual empieza a mostrar un cambio en esta pared del epitelio o de la mucosa gingival. ¿Cuáles son las características de esta lesión temprana? Entonces, se acentúan los procesos de la lesión inicial, empieza a haber acumulación de linfocitos, los fibroblastos, acá dice alteración de fibroblastos. Continuamos con esta alteración que explicábamos anteriormente, ese desequilibrio en los procesos de remodelado que favorecen en realidad la degradación del colágeno, o a expensas de esta mayor pérdida de colágeno, y comienza la proliferación de este epitelio de unión, como dijimos anteriormente. Finalmente nos vamos a encontrar con lo que Page y Schroeder denominan la lesión establecida entre los 15 y 21 días, 2 a 3 semanas, donde, especialmente en el modelo experimental, en perros, empiezan a predominar los plasmocitos. Lo cierto es que los modelos o las
en el estudio de la gingivitis en humano no es tan clara esta diferencia. Empieza a haber estas infiltrados inflamatorios que en un comienzo eran focalizados, perivasculares, empiezan a confluir, ocupando mayores áreas del tejido conectivo y continúa y aumenta esa actividad colágenolítica, donde vamos a tener una relación inversamente proporcional entre la cantidad de paquetes de fibras colágenas conservadas y el número de células inflamatorias. ¿Qué quiere decir esto? A mayor cantidad de células inflamatorias, menor cantidad de fibras colágenas, donde algunas de las colagenasas pueden provenir de las bacterias, pero la mayoría son provenientes de las células inflamatorias. Aquí vemos la imagen típica de dos plasmocitos y es de destacar que si bien el epitelio de unión prolifera, especialmente lateralmente, aquí ya están esquematizados estos proyecciones epiteliales, aparece lo que se llama una acantopapilomatosis en el epitelio, pero el epitelio de unión persiste en su localización o en su sitio de adhesión original. Hay proliferación, mas no hay migración del epitelio de unión durante la gingivitis. ¿Cuáles son las características de esta lesión establecida? ¿Qué es la lesión que ustedes tienen que describir si alguien les pregunta cuáles son los cambios que se ven a nivel histopatológico en una gingivitis? Tienen que describir esta situación, que es la situación final del proceso, donde se acentúan los procesos de la lesión temprana, sigue persistiendo la presencia de edema, va a haber predominio de plasmocitos, o pueden decir que hay un infiltrado linfoplasmocitario y va a estar correcto. Continúa la pérdida de colágeno, hay mayor proliferación lateral y apical del epitelio de unión. Esta pérdida de colágeno que dijimos que se daba a expensas de la alteración de los fibroblastos, aquí también empieza a haber una proliferación aumentada de estos fibroblastos y van a empezar a generarse algunos neocapilares. Y la gingivitis entonces termina con la formación de una bolsa gingival o una bolsa falsa. Aquí vemos histológicamente, si ustedes se fijan simplemente en la coloración de hematoxilina y eosina, aquí hay una gran densidad de elementos celulares. Un tejido conectivo normalmente tiene fibroblastos y gran cantidad de matriz extracelular. Aquí vemos zonas de un importante infiltrado inflamatorio y veamos lo que sucede con el epitelio, ese epitelio que normalmente no presenta estas proyecciones epiteliales, está lleno, entonces hay una importante acantopapilomatosis. Y lo que les decía anteriormente, a diferencia de lo que estaba esquematizado, este es el aspecto real. Fíjense que hay sectores de acantosis o de aumento de la dimensión del espesor del epitelio, eso es la acantosis, pero hay sectores donde ese epitelio está francamente adelgazado, ¿sí? Si bien en este sector está aumentado el espesor, hay mayor cantidad de brotes, de papilas dérmicas a expensas de esta mayor proliferación del epitelio. En estos sectores donde está adelgazado, ese epitelio incluso puede ulcerarse y es lo que genera las famosas hemorragias que caracterizan las inflamaciones
gingivales. Aquí vemos que empiezan a aparecer pequeños vasos de neoformación. Esto es lo que llamamos un tejido de granulación que empieza a desarrollarse. Hay un importante infiltrado inflamatorio. Aquí prácticamente casi todos son linfocitos, algún que otro polimorfo nuclear neutrófilo. Aquí la proliferación del epitelio. ¿Por qué prolifera ese epitelio? Estimulado entonces por algunas de las citoquinas o linfoquinas liberadas durante el proceso inflamatorio. Aquí nuevamente vemos entonces ese cambio epitelial con zonas de adelgazamiento marcado y la presencia de el infiltrado inflamatorio que es un infiltrado inflamatorio crónico. Aquí un esquema que creo que lo tienen también en la clase de los aspectos clínicos de la gingivitis, donde se ve una zona de ulceración y de un importante infiltrado inflamatorio que fíjense que está sobre la vertiente dental y la vertiente libre de esta encía está bastante limpia de infiltrado inflamatorio. Y la lesión, entonces, que caracteriza a esta gingivitis es una bolsa gingival o bolsa falsa, donde el aumento en la dimensión de ese surco gingival va a estar dada por el desplazamiento de los tejidos hacia coronal por la presencia de este edema y de este proceso inflamatorio dentro de del periodonto de protección. Aquí les dejo la bibliografía. Estas son dos ediciones. Esta es la última edición del libro de Linde. En las ediciones anteriores tienen algunos esquemas más lindos. Y les aconsejo que lean también el libro de Carranza, porque Linde no desarrolla demasiado los cambios a nivel epitelial, cosa que sí hace, cosa que sí está desarrollada en el libro de periodontología clínica de Carranza.